I com heu vist vostès en la secció de notícies setmanals, la Falla Generals fa la seu cap de setmana solidari i per això tenim amb nosaltres a la delegada d'Obres Socials com és Carmen López. Benvinguda, Carmen. Hola, ¿qué tal? Vosaltres, com sempre, no? Sobretot, parlar de la solidaritat és parlar de la Falla Generals, no? Sí, parte de nuestra vida propia. Sí. I també, atenció als més xicotets, als infantils, podeu passar un cap de setmana molt interessant i ens ho va contar també el delegat infantils de la Falla Generals com és Raúl Jiménez. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Todos los más pequeños van a poder disfrutar de este fin de semana solidario, ¿no? Sí, en colaboración de Obras Sociales, estaremos ahí, intentaremos arrancarle una sonrisa a los chiquillos. Y Carmen, empezar a contarme, porque empezamos el viernes, se empieza, digamos, este fin de semana de intensidad en la Falla Generals. Cuéntame. Vamos a ver, comenzamos el viernes por la tarde de 5 a 9 de la noche con una unidad móvil para donar sangre que estará en la puerta de nuestro casal, calle General Llorens número 4. El sábado por la mañana tenemos el Pepito Solidario. El Pepito Solidario. Yo me quedo muchas veces con los nombres que Sí, las fallas le ponen a las cosas. Sí, sí, sí. Pepito Solidario. El Pepito Solidario, porque por la donación de €1, que es lo que vale el Pepito, regalamos la bebida. Cerveza sin alcohol. Sin alcohol. Sin alcohol. Durante toda la mañana estaremos pues, allí, de Pepito Solidario, digamos. Sin parar, ¿no? Solidario. Sí, preparando todo lo de la cena y la gala de por la noche. Por la noche, a las 10 de la noche, comenzará la cena solidaria, que es para recaudar fondos para la Fundación Vicente Ferrer, ahora aniversario de fallecimiento del señor Vicente Ferrer. Esperemos que le den el Nobel. Esperemos. Y después pues tenemos una gala, la segunda gala, que es de Valencia Siempre Música, que lo íbamos a hacer primeramente como concurso y hemos decidido hacerlo una exhibición por los niños, porque concurso con los niños de voces, cantantes, noveles, pues que nos sabría muy mal de que es que son niños. Tiene que entrar en un concurso, digamos que toda la gente pueda disfrutar, Sí, ¿no? perfectamente, el que quiera participar, pero lo hemos ampliado a si a alguien de verdad le apetece cantar y estrenarse en un micro, pues la Falla General le abre la calle, porque lo vamos a hacer en la calle en directo. O sea que la calle de la Falla Generals va a estar abierta para, Sí. digamos, todos los que quieran subir al escenario para demostrar un poco sus voces, ¿no? Sí. ¿Abierto, digamos, la inscripción? Sí, totalmente. Sí, sigue abierta. Pues así que hacemos un llamamiento. Toda la gente, todas esas voces valencianas que sabemos que van tanto a los karaokes, tienen la oportunidad de subir un escaloncito más, ¿no? Oye, ¿por qué no? Un poquito más, un escenario. Exacto. Un escenario. Con toda la gente que va a estar presente, porque el año pasado me dijiste que esa cena solidaria importante, simplemente con 10 euros ya están aportando. Sí, ya están mucho aportando a una parte cena. de ese dinero que nos vamos a gastar en la cena, que la cena está muy bien. Sí, muy bien. Y de parte de ese dinero íbamos a hacer una rifa, porque el año pasado era más económico, este año lo que hemos hecho es incrementar el dinero y ya directamente no hacer rifa ni hacer nada. Desde parte de cada comensal se coge una parte para la Fundación Vicente Ferrer, para ayudar a los niños en un proyecto en la India. El año pasado me contabas que 100 y pico personas. Sí, el año pasado casi 200, 187 personas para ser exactos. Que a última hora tuvimos que poner 2 mesas corriendo, de 21 22 personas vinieron a última hora. Y yo también quiero saber, el domingo me han contado, Raúl, que tenéis preparado algo importante también. Sí, nuestro plato fuerte es el domingo, aprovechando que nos visitan los chiquillos de la asociación. Español, de la Asociación de Padres con Cáncer. Vamos a hacer la visita de los superhéroes al casal. La visita de los superhéroes al casal. Cuéntame en qué consiste eso. Pues van a estar los superhéroes con los chiquillos y vamos a hacer una función y van a estar con ellos y van a poder los chiquillos estar con los superhéroes. Cuéntales Eso será por la mañana. No, por la Por la tarde. tarde. por Es la que se tarde. ha colado. Vale, pues No, eso será por la tarde. Sí. Nuestro plato fuerte. Plato fuerte que dejamos ahí para que la gente se pueda acercar a la Falla General Llorens. Yo sí que digo siempre, importante, siempre, parece que los falleros cerremos nuestra festividad a solo los de la comisión. Hay que recalcar que no es así, ¿no? Que están las puertas abiertas para que la gente pueda participar este fin de semana con vosotros, ¿no? Sí, el tema está que por la mañana, el mismo domingo por la mañana, a las 10:30, a las 11, tenemos un almuerzo con los niños y las familias de la Asociación Español, que ya vinieron, está el segundo año que vienen con nosotros y estamos encantados de que vengan. Ellos o cualquier otra asociación que quiera con nosotros trabajar o hacer cualquier tipo de colaboración, divulgar su trabajo, pues nosotros nos ofrecemos abiertamente a ayudarles. En este caso vienen ellos y vamos a realizar una guerra de agua, con 12.000 litros de agua. Con una Guerra cuba, de agua. porque va a ser una guerra. Entonces comeremos y por la tarde tenemos
El Lo de los especial superhéroes. de los superhéroes. Cuéntale cuáles son. Cuéntalo. Sí, Sobre todo los más Cuenta, pequeños, cuenta. que ahora es hora infantil, lo pueden saber y ya Sí, pueden sí. anotarse en la agenda para acercarse a la falla. Nada, nos van a visitar Catwoman, Octopus, Joker y Batman. O sea que superhéroes en la falla general, os lo vais a perder, segurísimo que no. Y yo me quedo siempre con hay que quedarse con lo más importante, sobre todo hablamos de una comisión fallera que algo humilde, pero sí que estáis en contacto con asociaciones, con ONGs y ese aporte mínimo es importante, ¿no? Sí, mira, en este caso con la Asociación Vicente Ferrer, mira, nos decían es que 100 euros para nosotros es a lo mejor estar dando de comer a lo mejor ¿qué te dirá? 20, 30 niños. Es que no es broma, es que es así. Y luego también podemos aportar, por ejemplo, comprándoles en comercio justo, como también hemos hecho en otras ocasiones, que le dices, vamos a hacer una merienda de infantiles o vamos a hacer un almuerzo. Pues lo compras con ellos con comercio justo, que te vale un poquito más, pues, pero no importa. Y les estás ayudando y colaborando con ellos también en un ingreso, que es también lo que vamos a hacer. Sobre todo importante en esta época de crisis, Sí, no hay está que la olvidarse cosa- de los más necesitados, ¿no? Es que está la cosa fastidiadita. Importante. Bueno, importante es que participéis todos vosotros. Podéis acercaros a la Falla Generals este próximo fin de semana. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros para ir a cenar? Pues valenciasiempremusica@hotmail.com o mi rincón solidario @hotmail.com. Pueden ponerse en contacto por Sí, correo electrónico y decir los comensales que son y se reserva Exactamente. prácticamente. Sí, sí, además va con mesa, reservada, sí, sí, como la boda, vamos. Y para eso está Carmen, que estás ahí al pie del cañón, vigilándolo Controlando. todo. Y contadme, porque yo sé que durante todo el año tenéis diferentes acciones solidarias. Sé que algo humilde es muy importante. ¿Qué tenéis este año? Bueno, hemos estado hace poquito en la Feria de la Primavera, que estuvimos 2 días trabajando con las 4 asociaciones que son Asindown, Avapace, Asprona y Bonachen. Estuvimos allí 2 días colaborando con ellos, montamos un stand que se llama Deja tu huella. Hubieron 14 personas de nuestra comisión vestidas de payaso, dimos 2000 globos, hinchamos 2000 globos repartiendo a todos los niños, vendimos flores, ayudamos a todas las actividades. En fin, eso es lo que tenemos. Lo que tenemos ahora próximo es para el 11 de septiembre, que trabajamos con AISEC, que vamos a hacer un día de convivencia todo en la calle General Llorens, siempre abierto, siempre lo digo, y va a ser muy, muy divertido. Sí, Promete, lo dejamos en interrogante. promete. ¿Sí? Sí. Porque pasaremos primero el agosto Vamos a esperar esperando, este ¿no? fin de semana, sí, agosto es un poco complicado. Sí, pero también recuerdo que lo he leído que no solo este fin de semana tenéis vosotras actividades, es una semana cultural, ¿no? Está Sí. dentro de la semana cultural que termina creo que el día 4 El día de 4. julio. Sí, sí, al otro fin de semana. Pues contadme, Raúl, ¿qué más vais a tener durante toda la semana? Pues vamos a tener varias actividades para los chiquillos, campeonato de trompas, taller de globos, meriendas todas las tardes vamos a tener meriendas. Vamos a tener también una tarde de cine, una película en 3D, varias cosas, varias actividades para que los chiquillos estén entretenidos. Y contadme, porque yo tengo aquí, pone fiesta Ibicenca el próximo 3 de julio. Contadme. Hombre, no nos toca, ¿eh? No nos toca contarlo, pero bueno, te puedo adelantar que es una fiesta que se va a hacer al aire libre en la calle General Llorens, pero en el número 8, que es un callejón que está nada más cerrado, digamos, que no Sí. molesta. Va a estar adaptado y ambientado chilao. Y también promete, ¿eh? Eso le toca a la delegación festejos, pero bueno, yo me adelanto por ellos. Pero nada, decir que va a ser una actividad muy bonita, muy temática, porque mensualmente la delegación de festejos está encargándose mensualmente de hacer una cena temática. Nos lo estamos pasando genial y oye, que esperemos que esta siga igual, ¿no? Lo importante pasarlo Sí, bien. Sí que sí, estáis sí. trabajando, pero importante pasarlo bien y no perder esas raíces, aunque sé que habéis cambiado de presidente. Rafael Herrero ya está, Sí. lo que está aquí con nosotros, le mandamos un saludo. Que cambiamos de presidente, pero no de raíces, ¿no? No, ha cambiado parte de la directiva, ¿no? Como todo lo que está flojo o no gusta, porque es así, pues se cambia, se modifica y punto. Pero bueno, si las cosas van bien y funcionan bien en X actividades, pues se sigue Sí. y nada más, Sin parar. en verdad. Sé que no, tu imaginación, sé, la imaginación de Carmen no para un segundo. Eso es verdad, eso es verdad. Pero es importante tener gente como vosotros que estáis empujando del carro para que todo llegue a un buen fin y qué importante que es el fin solidario, que muchas veces yo lo digo, Carmen, se utiliza la palabra solidaridad de forma banal y no le damos la importancia que debe tener, ¿no? Eso te doy totalmente la razón. Pues es un placer haberos tenido aquí, que este fin de semana yo voy a estar presente a ver esa gala Valencia Siempre Música, segunda edición,
segunda cena solidaria y recordamos los correos electrónicos para que la gente se pueda poner en contacto con vosotros. valenciasiempremúsica @hotmail.com y mi rincón solidario @hotmail.com. Pues ahí lo tenemos. Raúl, que esperemos que lo disfrutes con los más pequeños este fin de semana y ver esos superhéroes, ¿no? Sí, sí, esperemos que salga bien. Muchas gracias. Y Carmen, que yo os espero el próximo día a Rafa para que venga aquí con las falleras mayores, para que me presente los bocetos, y en septiembre será para que también le demos fuerza a otros actos que tengáis, ¿de acuerdo? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.